Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial donde les explicaré cómo realizar un upload de archivos mediante un input file y PHP. Este video tutorial lo hago a petición de un usuario que me preguntaba cómo podía realizar un input, un sistema, de subir archivos, de upload de archivos que realmente él andaba buscando y no había encontrado, o tal vez encontró y no le daban resultados a lo que quería, ¿cierto? Entonces quiero aclarar bien el tema de upload, ¿sí? Que le puede servir a este usuario, no solo a este usuario, sino a muchos otros usuarios que tal vez estén también en la misma situación. Realmente tutoriales en internet hay bastantes sobre el mismo tema y realmente todos los tutoriales son funcionales, o todas las aplicaciones o todos los uploads que hay en la web, en los tutoriales son funcionales y realmente les puede servir. Hay un tema que realmente ocurre errores, que yo sé que yo realmente cuando haciendo acá pruebas antes de empezar el video sobre este tema, sí encontré un error en cuanto a lo que es el upload de archivos, y es por tamaños de archivos que tal vez no dejan subir archivos de gran tamaño al servidor. Entonces eso lo bloquea realmente el server como tal, la configuración que tenga el servidor como tal. Si estamos trabajando en local, aún más tiene un límite de subida de archivos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que tal vez nuestro código esté trabajando bien, esté bien estructurado, creado, solo que por una serie de errores tal vez que no son detectables fácilmente, llegamos a pensar de que el código está mal, ¿cierto? Entonces ese tema también hay que aclararlo. Ese error que también que tal vez que está presentando muchas veces en los uploads de archivos, y más en uploads de MP3, que por lo general los MP3 son de tamaño superior a 3 megas, 4 o 5 megas, que en local realmente el PHP, el Apache, si mal no recuerdo es el Apache, es el que bloquea o tiene un límite de subida de archivos que es de 3 megas a 5 megas, no estoy seguro, y si se pasa el tamaño del archivo, se pasa de ese valor, entonces pues realmente, aunque no en la mayoría de los casos, en mi caso no arrojaba error, un error en pantalla no arrojaba, quedaba la pantalla en blanco. Lo que sí ocurría era que no subía nada, y realmente detecté cuál era el error y cuál era la solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a ver la estructura de del archivo de este video tutorial. Entonces tenemos un index.html, un upload.php y un directorio videos, ¿cierto? El index.html solamente tendrá el código HTML como tal, el input file, el formulario como tal, y el upload.php tendrá el código PHP que nos permitirá validar este input, este formulario que vamos a crear, ¿cierto? Y a la vez nos va a subir el archivo MP3. Vamos a hacer una validación de que realmente sea un archivo MP3. Les voy a explicar algo en esta parte de la validación, que hay que tener en cuenta un poco lo que es el navegador, y que posteriormente sube el archivo a este directorio y listo. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar con base de datos, ya se les dejaría el espacio, o ya permitiría que ustedes ya es por su parte creen el código, la conexión a la base de datos, la consulta, el insert a la base de datos y listo. No hay mayor pérdida sobre el asunto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear el código HTML, ¿cierto? Código HTML básico que siempre vamos a ver nosotros, un head, un encabezado, un cuerpo, ¿cierto?
y un título, por ejemplo, upload de música, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el body, vamos a crear un formulario, vamos a crear un formulario de nombre, por ejemplo, música, cuya acción sea igual, la acción va a ser a qué lugar va dirigido, a qué archivo va dirigido este formulario. En este caso será a upload.php. Contendrá el método por el cual vamos a trabajar, que el método va a ser método post, y algo que es súper importante en estos upload de archivos es este atributo de la etiqueta de formulario, que es entype. Entype nos permite decirle al formulario que vamos a utilizar o vamos a hacer uso de como tal del upload de archivos mediante la input file, ¿sí? El cual ya nos permite mediante por ejemplo en el upload PHP hacer el respectivo trabajo con los archivos que el usuario seleccione en el input file. Bien, entonces dentro de entype, que irá dentro de entype va multipart en la slash form guión data. Esta simple línea de código, nuestro upload de archivos, no nos va a servir. Este es uno de los primeros de los errores que tenemos en nuestros archivos de upload, que muchas veces no nos funciona, y es por eso, porque nos falta esa pequeña línea de código, ese trozo de código nos hace falta, y con eso no nos sirve, o no nos va a servir nuestro código, ¿cierto? Bien, entonces vamos a crear, creé un label, simple label. Le puse selecciona la música, luego creo el archivo, el input file como tal, que es este, input, etiqueta de input, tipo, file, type file, nombre o name, archivo, y he creado otro input de tipo submit, y este input submit tiene un value que es subir es el texto que nos va a mostrar este botón, ¿cierto? Y todo esto, entonces, como ya sabe, dentro de la etiqueta form. Bien, si nosotros vamos al navegador y probamos este código, ahora tengo un poco de cosas abiertas realmente. Si actualizamos, nos damos cuenta de que ya tenemos nuestro código HTML listo. Bien, pasamos entonces a la parte de PHP, pero antes voy a decirles que primero hay que crear este archivo, este input ident de nombre valor y de value sí. Esto es para hacer una pequeña validación dentro de PHP, no se preocupen. Cuanto a lo que es PHP, entonces creamos como siempre este código de siempre, ¿cierto? Lo que vamos a hacer entonces es una pequeña validación. Si no, entonces si post, en este caso vamos a preguntar post valor. Estamos preguntando si el valor que pasaría post, el input, ¿cierto? Valor, o más bien la pregunta es si existe post valor y dicho post es igual a
sí, lógicamente debe ser siempre así desde que estemos enviando este formulario desde este archivo, ¿cierto? Entonces, si existe un valor, una variable post valor y este post valor es igual así, entonces hágame algo, hagamos lo siguiente. Si no, entonces dígame que error al subir archivo, por ejemplo. Ya aquí entonces lo que queremos es, vamos a averiguar qué tipo de archivo está subiendo el usuario, ¿cierto? Entonces para eso trabajamos con lo siguiente: signo peso dólar bajo files, abrimos ya corchetes, doble corchetes, ¿no? En el primero pasamos el nombre del input file, que en este caso es este es archivo, y pasamos acá type o el tipo. Cabe aclarar que hay los distintos navegadores tienen distintas formas de interpretar los tipos de archivos. Estoy trabajando desde Linux, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una prueba, pues Internet Explorer desde el Wine, Internet Explorer 6. Vamos a trabajar con Mozilla y con Chrome. Entonces empezamos. La prueba es: si nosotros sumamos cualquier imagen, ¿cierto? Subimos, no tenemos un error en la línea 3. Vamos a ver qué es. Claro, que nos falta cerrar dos paréntesis. Sectorizamos una Mozilla y decimos que reenviar. Bueno, ahora nos fue uno de más. Sí, creo que dejó uno de más. Vamos a ver. Reenviar. Así. El archivo que nosotros sumamos es un archivo, una imagen. Esa imagen es el navegador Mozilla lo toma como tipo image/png. Si hacemos lo mismo en Chrome, va a tomarnos el mismo, o va a mostrarnos el mismo tipo. Igualmente en Internet Explorer. Este tipo en los tres navegadores ocurre lo mismo. Distinto si trabajamos en este caso, que vamos a trabajar con el archivo de audio. Es un poco distinto en el navegador Chrome. Si tomo este archivo mp3, doy subir, el Mozilla me dice que es un tipo audio mpeg, distinto de Chrome, que si nosotros tomamos el mismo archivo y hicimos subir, va a ser igual a audio mp3. Y si vamos a Internet Explorer con Wine, lo que nos va a decir es que, bueno, también perdón, es similar al Mozilla, ¿cierto? Que nos da el mismo tipo de archivo, audio mpeg. Entonces tendremos que hacer la validación sobre estos dos tipos, audio mpeg y audio mp3. Para eso, entonces, lo que haremos será, entonces diremos, por ejemplo, que si files, abrimos comillas, perdón, corchetes, archivo, type o tipo es igual, tomamos el primer tipo, que es el que toma Mozilla, por ejemplo, audio mpeg, o files, archivo, de tipo igual, tomamos el que nos muestra en el Chrome. Si no, entonces, por ejemplo, que nos muestre eco, el tipo de archivo no es correcto, ¿cierto? Entonces
Entonces lo que haremos ahora será crear una variable que llame, por ejemplo, file archivo, por ejemplo, file location, por ejemplo. Le pondremos primero la carpeta donde va a ir esta variable, es la ubicación donde vamos a poner los videos. En este caso va a ser el directorio videos. Si mal no recuerdo, ya le puse videos. Sí. Slash y el nombre del archivo. El nombre del archivo, vamos a ponerle el mismo nombre que venga el que venga en el archivo como tal que el usuario es escogido. Esto hay que tener algo claro, y es que no se debe ser así. ¿Por qué no se debe ser así? Resulta, ven acá le coloco archivo y acá no le pongo tipo sino nombre o name. Bueno, les comento que no es bueno dejar el mismo nombre que el archivo, perdón, que es el usuario, por la única razón de que si un usuario, de ejemplo, sube un archivo llamado hola.mp3 y dentro de un día anterior o el momento, a los 5 minutos, al segundo, otro usuario toma un archivo llamado hola.mp3 y le da a subir, resulta que modifica el anterior o el que el anterior usuario ha subido, ¿cierto? Para evitar ese tal vez ese error, es bueno crear automáticamente un nombre. La mejor manera de hacer esto es mediante números, un random de números aleatorios a los archivos de música, porque yo diría que casi imposible, no es que es imposible, sino que sería difícil de que hubiera un mismo nombre de archivo, ¿cierto? De números, sobre todo si es random, si es aleatorio. Pero entonces vamos a poner algo un poco más elaborado no sé, un poco más elaborado. ¿Cómo hacer? Entonces concatenamos acá para decir que está en videos, ¿cierto? Y que sea el mismo nombre del nombre del archivo que sube el usuario. Pero mejor lo que vamos a hacer, o antes de eso, es poner otro punto para concatenar, y entre estos dos puntos pondremos RAM es una función de PHP para crear números aleatorios. Puede ser así nomás, como tal, él mismo se encarga de crear el número, puede ser de 1 o los dígitos que se creen aleatoriamente. En este caso vamos a darle dos parámetros, uno que es el valor mínimo, que es 5, y un valor máximo, por ejemplo, de 10. De esta manera automáticamente él me creará un número aleatorio que está dentro de 5 a 10 dígitos. Luego de eso, entonces hacemos lo siguiente, otro punto y guión. Entonces, ¿cómo quedará? Nuestro archivo quedará con un número aleatorio y al mismo tiempo tendrá un guión y el nombre del archivo original que el usuario subió, ¿cierto? De esta forma controlamos de pronto que no nos vaya a reescribir archivos ya existentes. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos ahora hacia la parte de subir el archivo, ¿cierto? Entonces lo que queremos ahora es un if y un else. Pondremos move upload file, ¿cierto? Dentro del if, este es una función interna de PHP que es la que nos permitirá mover o copiar el archivo que tiene el usuario en su equipo y subirlo al servidor. Y este recibe dos parámetros, uno que es el nombre del archivo y otro el destino. Parte de destino y va incluido el nombre
del archivo como tal. Entonces file name sería files, igualmente sería archivo, pero aquí en lugar de type o name va a ser tmp name, ¿cierto? Y entonces vamos a colocar acá, falta acá el destino, que va a ser file location, la variable que hemos creado acá, y poner un eco que nos diga archivo subido con éxito. Y acá, por ejemplo, se ocurrió un error en el momento de subir el archivo, entonces dirá error al subir el archivo. Bien, entonces acá estamos diciendo si move upload file, si el archivo fue movido o subido, entonces dígame el archivo subido con éxito. Archivo subido con éxito. Esto es también para un control que donde nosotros tal vez no, y si de pronto el archivo no subió, podemos controlar ese error, ¿cierto? Y esa forma de controlarlo es de esta manera, mediante este if y preguntando si fue subido el archivo. Acá estamos diciendo, ¿fue subido el archivo? Entonces acá tendrá una respuesta interna PHP que es true o false, una variable booleana. Si es true, entonces quiere decir que si fue subido correctamente, si no, pues irá mostrar el mensaje de error al subir el archivo. Pero aquí sucede algo que tal vez no les expliqué al principio del video tutorial. Lo que no expliqué, o que sí expliqué al principio pero que no lo vimos acá en el código, el error, era el límite de subida de archivos, en este caso en local. El servidor no estoy seguro cuánto sea el límite, pero les puedo decir que en nuestro caso nos mostró el tipo de archivo simplemente porque tenía todavía almacenado un archivo que también me falta por crear, que es el archivo .htaccess, que realmente acá en el directorio como tal no lo vimos porque estaba oculto. Si muestro los archivos ocultos, acá están, .htaccess. Gracias a este archivo, y que no borré el código como tal de este archivo, o que borré pero no guardé el archivo, nos permite subir y mostrar el tipo de archivo. Si este archivo .htaccess hubiera guardado en blanco sin el código, no nos hubiera mostrado el tipo de archivo que está subiendo el usuario, porque ocurriría un error, yo diré que un error interno del servidor, porque el servidor en la configuración tiene un límite, y este límite es de entre 3 a 5 megas, no estoy seguro, el límite del servidor local. Entonces yo, investigando, encontré un código que en el archivo .htaccess, un archivo que nos permite trabajar con las directivas del Apache, del servidor como tal. Entonces nos permite hacer ciertas modificaciones sin necesidad de ir directamente al archivo de configuración del Apache, y mediante eso permitir que el código como tal, el servidor me permita subir archivos mayores a cierto tamaño, en este caso mayores a 5 megas. Y la imagen que estamos nosotros tomando en el input file es una imagen, una canción, es un archivo de audio mayor a 5 megas, que no dependerá del código, como les digo, no nos mostraría en blanco, no nos mostraría el tipo, porque se presentaban los errores que les digo. Para eso, entonces, en el archivo .htaccess hay que colocar unas líneas de código, ¿cierto? Estas líneas de código son las siguientes. O sea, usted simplemente crea el archivo y le da a guardar como .htaccess. Posiblemente si estén trabajando desde Windows también se le va a ocultar el archivo. Tiene que volver los archivos ocultos, mostrar los archivos ocultos, ¿cierto? En el caso de Linux, control H y nos muestra los archivos ocultos.
y pues, podremos ver el archivo como tal. Y este archivo simplemente lo creamos y almacenamos. Creamos el siguiente código. Lo que está con este símbolo de número, ¿cierto? Son comentarios, como decir PHP, los comentarios en barras inclinadas, ¿cierto? En este archivo es el signo de número, numeral. Y el código en sí que nos permite aumentar la capacidad en los archivos de subida es el siguiente. Vamos a organizar un poco el código para que lo entiendan. Entonces, primero, el tamaño máximo de los ficheros que se desea o que vamos a subir. En este caso, el tamaño del archivo como tal se trabaja con esta directiva para modificar el servidor Apache como tal, que es php-value max file size, y acaba el número de megas máximas o el límite que queremos ponerle, en este caso 20 megas. Pasó a estar aproximadamente en local de 3 a 5 megas a 20 megas, entonces ya no nos causaría errores en nuestro código. Hay otros líneas de código también importantes, que es el siguientes, y aunque no intervienen en el tamaño del archivo como tal, sí nos va a servir para la misma cuestión. Esta segunda línea sería el tamaño máximo de las variables de post. En este caso son 20 megas también, ¿cierto? Y es mediante php-value post max size 20m, ¿cierto? El tercer valor es el tiempo máximo que se permitirá en el script PHP en ejecutarse. En este caso, php-value max execution time 200, en este caso es 200 segundos si mal no recuerdo. Y el máximo, y el siguiente última línea es esta, que es para permitir el máximo en segundos que se permite un script para procesar los datos que reciba mediante ficheros que fueron enviados al servidor vía post o vía get. O sea, todo lo que es la parte de archivos, o tal vez también valores, no sé, de pronto algún input file, input text area, input text, distintos inputs. Entonces, que tengo un límite también de tiempo de ejecución de esos scripts de 200 segundos. Y mediante eso ya nosotros podremos subir archivos de gran tamaño. Ya ustedes le pondrán el límite que quiera. No estoy seguro cuánto es el máximo límite de los servidores, así que se los dejo de tarea para que consulten esa parte. Pero con 20 megas yo creo que para subir un archivo de audio normalmente son entre 5 y 10 megas, no creo, en MP3 son aproximadamente entre 3 y 5 megas, ¿sí? Entonces, si haremos pruebas, bueno, cancelar, estamos acá en Mozilla, seleccionamos el archivo de música, damos subir y dice archivo subido con éxito, ¿cierto? Si vamos acá al directorio videos, efectivamente está Ricardo Arjona el problema .mp3 y antecedido por el número 8. ¿Qué sucede si a otra persona se le ocurre, por ejemplo, puede que no sea la misma canción pero el título es similar? Vamos a verificar y mire, ya no es 8 sino 6, ¿sí? Ahora revisemos si está bien la validación. Digamos que seleccionamos una imagen, subir. Bueno, aquí tenemos el primer error. Verificamos, también nos subió. Esto no debe pasar. Esto debe controlar la subida de solo archivos .mp3. Entonces vamos a revisar a ver qué se nos pasó, qué nos faltó en esa parte, ¿cierto?
Bien, entonces si revisamos el error viene siendo por aquí, es un igual, es dos iguales, dos signos igual, para poder que nos valide correctamente. Seleccionamos el logo, subir, el tipo de archivo no es correcto y efectivamente no nos sube nada acá al directorio. Ya tenemos la validación. Quiero ya que terminamos nuestro video tutorial donde les expliqué cómo hacer el upload de archivos, en especial el upload de archivos MP3. Les expliqué, ya saben, la parte de HTML, esta parte que es súper importante, la parte de upload.php, que es la validación del tipo de archivo como tal, ¿cierto? O de subir archivos, realmente fácil. Y la parte de .htaccess, que es súper importante, y esta es la especial de errores que tal vez se presenten en algún momento, especialmente en el local. Como les digo, el local son 3 a 5 megas el límite de subir archivos. En servidor ya remoto puede que aumente aún más, no sé cuánto es, pero si en algún momento necesitemos aumentar la capacidad de subida de archivos, pues mediante el archivo .htaccess lo podremos lograr. Bien, esto es todo por este tutorial. Como siempre, quiero invitarlos a mi web oscar-gomez.net, invitarlos a que se suscriban a Feedburner. Ustedes se pueden suscribir acá a Feedburner, ingresa su correo, le dan suscribir. Ustedes recibirán en sus correos un mensaje donde tienen que activar la suscripción con Feedburner y ustedes ya recibirán los posts. Cada vez que yo publique los recibirán en sus correos. Igualmente invitarlos al grupo de Google, grupo Programando Ando. Pueden suscribirse igualmente con sus correos, pueden publicar sus preguntas allí, igualmente pueden ayudar a contestar unas cuantas preguntas que tal vez estén publicadas. Invitarlos también a que si desean donar también lo pueden hacer mediante PayPal, están las opciones, mediante DadiPlata, ¿sí? O mediante cuenta bancaria. Ustedes se contactan conmigo, envían un mensaje, yo les respondo en la brevedad con el número de cuenta como tal, donde lo pueden hacer la donación, ¿cierto? Invitarlos también a que invitarlos al blog de Lupita, aprendiendeprogramación.wordpress.com, a la web de Lupita también, ¿cierto? Este es el blog de ella, también en su web que está construyendo, que es tutosdev.com, y también invitarlos a la web del amigo Jonathan Morales, blogger413.com, que está publicando una serie de tutoriales sobre HTML y por ejemplo aprendiendo Linux también, son súper interesantes, ¿sí? Eso también quería pronto decirles que pronto se vendrán nuevos tutoriales, que espero sus comentarios sobre qué les parecería. Bueno, este es el banner, una ventanita que creé contra la ley SOPA, ¿cierto? Tan nombrada ley SOPA, entonces, que afortunadamente al parecer ya la tumbaron, pero bueno, eso lo dudo mucho, eso volverá a nacer esta ley. Pero bien, entonces, como les decía, tengo pensado hacer otro tipo de tutorial. Entonces, su opinión acerca de si les interesaría que publicara, por ejemplo, tutoriales sobre diseño web, por ejemplo, creación de templates, digamos así, que en PSD, o en cuanto a Photoshop, o también mediante GIMP, ¿sí? El editor de imágenes GIMP. Luego de eso pasarlo a, por ejemplo, a maquetar. Eso sería un curso que también estoy pensando en realizar. Espero sus comentarios sobre eso, a ver qué piensan sobre eso. También tengo pensado sobre Blender, entonces Blender 3D, ¿cierto? Y
comentarios son importantes para saber si les interesa o no que realice este tipo de cursos, aparte del de jQuery, claro, ¿cierto? Que estaré continuando con este curso muy pronto. Eso, invitarlos nuevamente a mi web y como siempre les hablo Oscar Gómez desde Colombia.